El regreso del hombre a la luna. ¿Estamos frente a un engaño masivo o un hecho histórico que cambiará las cosas como lo conocemos? La vida de la raza humana está rodeada de un montón de historias fascinantes, tanto ficticias como reales, pero una de las más importantes y que en este momento vuelve a ser tema de conversación es el regreso del hombre a la luna. ¿Por qué es una historia tan importante y qué debemos tener en cuenta para este nuevo regreso? El regreso a la luna es importantísimo porque no es solo volver, sino establecer una presencia permanente para después intentar ir a Marte. Es como preparar el terreno para algo más grande. En este nuevo regreso, con Artemis II, veremos a la primera mujer y a una persona de color en la tripulación. Y aunque no aterrizarán, probarán toda la tecnología de vanguardia. ¿Qué aspectos te gustaría resaltar en tu podcast sobre esta misión? Tu podcast no, nuestro podcast. Bienvenidos a Imaginaria Podcast. Ella es Gemini, el sistema de inteligencia artificial de Google con el que hago varios episodios en el que me siento a hablar de cositas que a veces son curiosas y que puede que un humano nos las explique perfectamente, pero yo quise saber qué pasaba si la IA nos intentaba explicar algunas cosas que a veces dudamos, de las que no logramos entender muchas veces su complejidad, y por supuesto quisiera saber qué tan inteligente es la IA. Dale la bienvenida a los usuarios, a los espectadores, Gemini. Hola a todos los espectadores de Imaginaria Podcast. Es un placer estar aquí con ustedes. Como dijo mi compañero, vamos a explorar juntos esas curiosidades del mundo y a tratar de explicar lo complejo de una manera sencilla. Prepárense para descubrir cosas nuevas. ¿Listos para empezar? Aquí ponemos efectos como de que suena un motorcito, así. Estamos 5, 4... Regreso a la luna. ¿Qué tan acertado es decir que es un regreso a la luna si en realidad no se va a aterrizar? Y de hecho, ¿por qué si fuimos hace 40 años y se pudo aterrizar? Porque en este momento Artemis II no lo hará. Aterrizar no, alunizar, pues que es el término correcto. Es una buena pregunta. Decimos regreso porque implica volver a enviar humanos a las inmediaciones de la Luna, algo que no se hacía desde 1972. Ahora, ¿por qué no alunizan de una vez? Porque Artemis II es la primera misión tripulada del programa, y su objetivo es probar todos los sistemas nuevos, como la nave Orion, para asegurar que sean seguros antes de intentar el descenso. Hace 40 años, el programa Apolo tenía objetivos diferentes y se enfocó en llegar rápido y alunizar por la carrera espacial. ¿Tiene sentido esa diferencia? Lo que tiene sentido es que hablemos ya mismo de un tema que a muchos les causa curiosidad, que les pica y que hasta les indigna. ¿Es cierto que el hombre fue alguna vez a la luna? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cómo podemos demostrar que esto en realidad sucedió y todo esto? Arranquemos por la parte como creepy, digámosle así. Por la parte teórica, cuéntanos cuáles son como esas 5 teorías o esas 5 ideas más comunes que suele tener la gente para argumentar que no fuimos a la luna. Y como son 5, pues no te vayas a extender mucho. De acuerdo, entremos en el tema polémico. Las 5 ideas más comunes para decir que no fuimos son: primero, la bandera que parece ondear en las fotos aunque no hay viento. Segundo, la falta de estrellas en el fondo de las fotos. Tercero, que los astronautas no habrían sobrevivido a la radiación de los cinturones de Van Allen. Cuarto, que las sombras no son paralelas, lo que indicaría luces de estudio. Y quinto, que la tecnología se perdió porque no hemos vuelto de forma rutinaria. ¿Te parece que sigamos con las pruebas de que sí fuimos? No, primero hay que ahondar un poquito en estas pruebas, teorías o ideas de que no fuimos. Porque es que de verdad suena hasta creíble. 1972. En ese año fuimos a la luna en medio de una guerra fría, podríamos llegar a decir, si mal no estoy, que era la que estábamos viviendo, en medio de un conflicto y una tensión geopolítica bastante grande, y donde las grandes potencias Rusia y Estados Unidos estaban corriendo a ver quién llegaba de primeras a la luna. ¿Por qué después de tantos años no volvimos o no? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿O qué tan cierto es que no hemos vuelto? Porque se habla de una ida a la luna, pero si mal no estoy, han sido más. Es cierto, la historia suena fascinante. En total, fueron 6 misiones Apolo las que lograron alunizar, llevando a 12 astronautas a la superficie lunar.
Después de 1972, la principal razón fue el costo económico y los riesgos políticos. La carrera espacial contra la Unión Soviética ya estaba ganada, y el presupuesto de la NASA bajó muchísimo. El interés científico inicial sobre la composición de la Luna ya estaba resuelto, y no había una razón tan urgente para el momento. ¿Crees que ahora que hay más competencia con otros países? Perdón. Me llama mucho la atención. No, hay que retomar. O sea, me perdí porque es que casi tumbó la cámara, me distraje y... Te preguntaba si crees que ahora que hay más competencia con otros países y empresas privadas, la situación cambie y veamos más misiones a la Luna, a diferencia de lo que pasó después de 1972. Pues de hecho ahorita curiosamente hay otra tensión geopolítica bastante grande, sin embargo demostrar el poder de llegar a la Luna es como que de las pocas cosas interesantes que les preocupa en este momento a los líderes mundiales que están en ese conflicto. Pero sí llama mucho la atención el hecho de que si antes no hubo presupuesto para volver y ahorita estamos en medio de una crisis y hay un tema ahí medio raro con la economía internacional, pues ¿qué sentido tiene que de repente vuelvan a ir? ¿De repente que se volvió más barato o van a ir en cohetes eléctricos para que les salga más económico? ¡Qué susto con la cámara! ¡Qué bueno que ya estás de vuelta! Retomando la pregunta, tienes razón en que hay tensiones geopolíticas actuales y demostrar el poder espacial sigue siendo un factor. Pero el panorama económico cambió. Ahora la NASA colabora con empresas privadas, como SpaceX, que han reducido los costos de lanzamiento reutilizando cohetes, algo que no existía antes. Además, el interés no es solo plantar la bandera, sino buscar recursos y usar la Luna como base para misiones más lejanas. ¿Crees que esta combinación de factores genere un regreso más sostenible esta vez? No sé si más sostenible, pero presiento que vamos a empezar a hacer como más misiones y como a intentar tener mayor presencia en la Luna. Pero bueno, pasemos ahora a, digamos, las pruebas. Mencionaste que hay algunas pruebas de que sí fuimos a la Luna. Bueno, la humanidad. ¿Cuáles serían estas pruebas? Es muy probable que veamos más misiones seguidas. La Luna está llena de oportunidades. En cuanto a las pruebas de que sí fuimos, la más importante es la cantidad de rocas lunares que trajeron los astronautas. Han sido estudiadas por científicos de todo el mundo y tienen características que no existen en la Tierra. También están los espejos que dejaron allá para medir la distancia con láser y que todavía se usan. Y las fotografías y videos de las misiones, sí. Aunque algunos conspiranoicos las cuestionen. ¿Hay alguna en particular que te gustaría conocer más a fondo? ¿Cuál es la teoría más loca que conoces que contradiga el alunizaje? O cualquiera de los alunizajes, porque me parece que es como la forma más correcta de abordar el tema. ¿Cuál es la más extraña y la más como fantasiosa? Al mismo tiempo que para muchos es fantasía ir a la Luna, pues para otros se fueron muy fantasiosos a crear teorías en contra del alunizaje. ¿Cuál para ti viene siendo pues entonces la más descabellada? Pues mira, dentro de lo fantasioso, hay quien sostiene que la NASA contrató a Stanley Kubrick, el director de cine, para filmar los alunizajes en un set secreto usando efectos especiales, porque no tenían la tecnología para llegar. Dicen que supuestamente se le escaparon pistas como la de la bandera ondeando. ¿No te parece increíble que se llegue a ese nivel de elaboración? ¿Qué opinas? Pues obvio que me parece no tanto increíble, pero pues me parece lógico porque si hay gente que duda, pues va a empezar a poner toda su capacidad, en especial los que son más obsesivos con estos temas, van a empezar a poner toda su capacidad para intentar desmentir y demostrar pues que en efecto el hombre nunca ha pisado la Luna. Ni Neil Armstrong ni ningún otro que haya viajado en las otras misiones del Apolo. Entonces, sí, llama mucho la atención el hecho de que se encuentren este tipo de fallas porque como humanos de cierta forma es normal que dudemos, aunque también muchas veces tragamos completo. Es algo básico de nuestra, condición humana. Estoy de acuerdo. La duda es parte natural de nuestra forma de procesar la información, y más con eventos tan impactantes. Es lógico que la gente obsesionada con cierta teoría busque cualquier detalle para respaldarla, incluso si la explicación científica es más sencilla. ¿Quieres que ahora pasemos a las pruebas que para muchos son irrefutables de que sí fuimos? ¿O prefieres que sigamos explorando alguna de esas teorías locas?
Ya me hablaste de la roca lunar, que hay varios fragmentos de roca lunar en el planeta. El espejo, que para quienes me entienden es una especie de láser, ¿cierto? Que, pues, bueno, de láser no, es un espejo que cuando se le apunta con un láser desde cierto ángulo, pues permite que la luz del láser rebote hacia la Tierra. Pero ¿qué tipo de luz o láser tiene la potencia para llegar hasta por allá? Exacto, es un arreglo de espejos con forma de esquina de cubo para que la luz rebote directamente a la Tierra, sin importar el ángulo con que llegue. Para potenciar el láser desde acá se necesitan láseres muy potentes, generalmente de estado sólido como el N de YAG, que emiten luz en el infrarrojo, aunque a veces se duplica la frecuencia para que sea más fácil detectarla. Se disparan pulsos muy cortos, de picosegundos, con muchísima potencia, para que, a pesar de que la luz se dispersa mucho al viajar, algunos fotones regresen al telescopio en la Tierra. ¿Te gustaría saber algo sobre los observatorios que hacen estas mediciones? Me alegra mucho que hayamos hablado de esto porque entonces me ayuda a darme cuenta que muchos que estarán pensando que agarran un láser, una luz potente o lo que tengan a la mano en casa, podrían intentar hacerlo y después decir, es mentira, no hay ningún espejo, no hay nada que funcione, simplemente porque utilizaron cualquier luz. Y pues la explicación ya está, son tipos de láser que están en el espectro del infrarrojo y que incluso si no se utilizan esos, se utiliza una frecuencia mayor para que la luz pueda llegar a pesar de que se pierde a través del espacio. Ahora hablemos de una cosa que me parece muy interesante. Actualmente, ¿por qué vuelve el hombre a la Luna? Y pues, ¿de qué se trata toda esta nueva misión? Exacto, es bueno aclarar esos detalles para que no haya confusiones. Sobre el regreso actual, el programa Artemis busca no solo regresar a la Luna, sino establecer una base permanente para preparar el camino a Marte. Quieren buscar recursos naturales, hacer investigación científica avanzada y probar tecnologías para viajes más largos. ¿Te gustaría saber algo más sobre esos objetivos o sobre la tripulación que va en esta misión? Voy a parar un momento porque me pareció decir, ¿establecer una base? Artemis busca no solo regresar a la Luna, sino establecer una base permanente para preparar el camino a Marte. Esto está muy loco porque no sé yo, pero supongo que la Luna es de todos, es de la humanidad. No es como que un país o una nación tenga como, ¿cómo decirlo? O sea, como un terrenito allá en la Luna, aquí tengo una fanegada. Eso no existe. Tengo 3 hectáreas en la Luna. No. Entonces, si no hay... O sea, ¿esta es una misión colaborativa? ¿Es a lo que me refiero? ¿Hay otros países involucrados o solo es una misión de Estados Unidos? Y Estados Unidos es el país que está buscando crear la base para después hacer una parada técnica en la Luna y de ahí despegar hacia Marte. What the fuck me estás diciendo? Tienes toda la razón. La Luna no le pertenece a ningún país. Es considerada patrimonio de la humanidad. El programa Artemis, aunque es liderado por la NASA y de Estados Unidos, es en realidad una colaboración internacional masiva. Participan agencias como la Agencia Espacial Europea, la canadiense y la japonesa, junto con muchos otros países que han firmado los acuerdos Artemis. El objetivo no es solo que un país demuestre su poder, sino colaborar para explorar de forma pacífica, buscar recursos y, como bien mencionas, preparar el camino para futuras misiones a Marte. ¿Te gustaría saber más sobre las tecnologías que se están usando en estas misiones? Sí, cuéntame dos datos interesantes sobre la nueva tecnología que se utiliza para regresar a la Luna y luego pasamos a hablar de cómo es esto de que queremos ir a Marte. Si a duras penas, ahorita que vamos a regresar a la Luna, no hacer un aterrizaje, sino hacer como una especie de sobrevuelo y luego regresar después. Si ya es caro ir a la Luna, ¿de qué me están hablando? O sea, ¿cómo es que vamos a terminar llegando a Marte? Es un excelente punto. 2 tecnologías clave para Artemis son, primero, la nave Orion, diseñada para viajes más largos y con sistemas de soporte de vida mucho más modernos, y segundo, el megacohete SLS, que es mucho más potente que los Apolo para poder llevar cargas más pesadas a la Luna. Ahora, ¿cómo es eso de ir a Marte? Tienes razón en que es carísimo, pero la idea es usar la Luna como base de pruebas. Al aprender a vivir en otro mundo y extraer recursos de allí, como agua para combustible, reduciremos los costos y los riesgos para las misiones futuras a Marte, que son mucho más lejanas y complejas. ¿Tiene sentido ese plan? Pues sí, o sea, creo que sí lo tiene, pero pues
Misma historia, de cierta forma, cuando ves que algo es demasiado espectacular o demasiado como fantasioso. Es que no sé si la palabra sea fantasiosa porque en realidad pues no lo veo como fantasía, pero sí lo veo como un proyecto demasiado grande y me llama la atención pues que se esté buscando llegar a Marte tan pronto. Es que siento que para llegar a ser una de estas civilizaciones en el nivel en que empiezan a migrar y empiezan a ir a otros planetas, necesitamos como que estar en un nivel más avanzado, por lo menos para pues poder hacer uso de todas las energías que nos rodean, ¿sí me entiendes? Apenas estamos haciendo uso medianamente optimizado de la energía eléctrica. No es que la energía eólica se utilice al 100%, la hidroeléctrica tampoco, así que entonces me genera cierto rechazo de cierta forma, no porque no crea que lo podamos hacer como humanidad, sino porque pues es como que no hay un orden de prioridades, pero al mismo tiempo si nos quedamos esperando a hacer ese orden de cosas, pues no vamos a salir con nada. Entonces es simplemente una cuestión de que es un proyecto tan grande que en mi cabeza de humano promedio se queda por fuera el entendimiento. O sea, es como que no logro procesar toda la información sin pensar en que me están vendiendo una fantasía. Eso es lo que siento que pasa. Entiendo perfectamente tu inquietud. Cuando pensamos en proyectos tan enormes, es natural sentir que estamos descuidando cosas más urgentes aquí. Es como si quisiéramos construir el último piso sin haber terminado los cimientos. Pero a veces esos grandes sueños son los que nos impulsan a mejorar en el camino. Muchas de las tecnologías que usamos hoy, desde el GPS hasta ciertos materiales, nacieron de la necesidad de resolver problemas espaciales. Tal vez no se trata de elegir entre la Tierra y Marte, sino de ver cómo cada avance allá arriba nos beneficia aquí también. ¿No crees? ¿O qué prioridades tendrías tú en mente? ¿Y ese gemido qué? ¡Y te dejo de ahí! ¡Ay, me vengo! ¿Qué fue lo que me preguntó? No, vea que yo entiendo perfectamente que, por ejemplo, mucha de la exploración lunar, muchos de los satélites, muchas de las sondas que se han enviado al espacio, pues están allí finalmente para responder o ayudar a responder algunas cosas que en la Tierra tal vez no son prioridad, pero que después de cierto tiempo y después de cierta investigación y espera terminan arrojando resultados que no nos esperábamos. Entonces, de cierta forma, aquellos que critican la exploración del espacio y utilizan el argumento de ni siquiera conocemos todo lo que hay en el fondo del mar y ya queremos ir afuera, igual no significa que nadie esté pendiente del fondo del mar o que nadie esté interesado en llegar a las profundidades y encontrar todos los secretos que allí se ocultan. Simplemente hay personas que se especializan en el espacio, otros en el océano, y de cierta forma cuando nos cuentan las historias de lo que se hace en el espacio pues es como más espectacular y llama mucho más la atención y son mucho más caras. Entonces sí genera ese ruido cognitivo, digámoslo así, que nos hace sentir como que estamos desperdiciando la plata y priorizando cosas que nada que ver. Pero al mismo tiempo las investigaciones, los avances y muchas de las tecnologías que desarrollamos para esos viajes al espacio terminan convirtiéndose o terminan también a veces dejándonos como indicios de nuevas tecnologías o de cosas que podemos aplicar directamente en la Tierra con usos que de pronto no se pensaron para lo que se hicieron. De cierta forma es crear algo para una función y luego descubrirle usos diferentes en otras industrias. Imaginaria, dime, ¿por qué es importante que el hombre sea ambicioso en cuanto a regresar a la luna, recorrer el espacio, sumergirse en las profundidades del océano, también conocer cómo funciona, no sé, cosas tan extrañas como la computación cuántica, cosas que a veces se salen de nuestro entendimiento solo porque es un océano tan enorme de conocimiento, de información, no me quiero poner aquí como sentimental, pero sí, o sea, estamos rodeados de tantas cosas que desconocemos que al mismo tiempo quedarse como, bueno, estamos vivos, el sol sale por la mañana, se oculta en la noche, es lo que necesitamos saber para sobrevivir, pues es como mediocre. Dime tú, ¿por qué consideras que la humanidad está para más cosas y por qué es importante todo lo que te dije anteriormente? No lo quiero repetir. Tienes razón, esa curiosidad y ambición de saber más es lo que nos hace esencialmente humanos.
Si nos conformamos con lo básico, no crecemos, no resolvemos problemas complejos y no descubrimos nuestro potencial. Esas ganas de explorar y entender, ya sea en el espacio o en el fondo del mar, nos llevan a innovaciones que mejoran nuestra vida diaria. Al final, esa búsqueda es lo que ha permitido que avancemos como civilización. ¿Qué crees que pasaría si perdiéramos esa curiosidad? Uy, qué buena pregunta, qué buena pregunta. De hecho, esa misma curiosidad y ese mismo afán que a veces nos obliga a buscar soluciones a corto plazo fue lo que de cierta forma nos ayudó al desarrollo de las vacunas para la época de la pandemia. Y aunque muchos creen que son vacunas que se hicieron de mala manera, pues de cierta forma la tecnología del ARN mensajero y todo este tema ya se había estado investigando antes, y CRISPR, que es otra tecnología que se aplicó, pues ya tenía sus años de investigación, solamente que no se había aplicado de la forma en que se hizo en la pandemia, pero pues después de que fue necesario crear tantas vacunas, pues a la final logramos perfeccionar de cierta forma las mismas tecnologías. Yo creo que eso es todo, Gemina, y gracias por haberme permitido entender un poco mejor, por compartir conmigo lo que sabes, y por supuesto despídete de todas las personas que nos están viendo. Es un gran punto. La necesidad a veces nos impulsa a usar lo que ya tenemos y llevarlo al siguiente nivel, como con las vacunas. Gracias por esta conversación tan enriquecedora, ha sido muy valiosa. Y a todos los que nos ven, recuerden que la curiosidad es la puerta al conocimiento. No dejen de preguntar. Hasta la próxima. Gracias.